Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Cada corazón, que Dios nos bendiga, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios nos guarde en esta noche. Estamos contentos, deseando más de esa agua viva, ¿verdad? Bien, Dios nos bendiga, gloria al Señor. Vamos de una vez a abrir la escritura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12, verso 25 en adelante. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Y tomamos aquí el verso 10 del mismo capítulo 12, que es donde vamos a comenzar esta noche. Dice: a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritu, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lengua. Verso 9, perdón. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Que Dios bendiga su palabra, gloria al Señor. Oremos. Padre celestial, te damos gracias nuevamente en esta noche, cuando nos concede una vez más tu gracia, y podemos, Señor, alabar tu nombre y poder beber de esa agua viva, Señor, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta noche tú nos bendigas, tú nos ayudes, tú nos fortalezcas y tú nos concedas gracia, sabiduría y dirección tuya, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, y que una vez más a través de este estudio sigamos recibiendo la instrucción por medio de tu santa y bendita palabra. Padre amado, mire esta necesidad que hay de oración a favor de nuestro hermano Nicolás Vázquez, que tiene este problema con las cuerdas vocales, Señor, y los médicos, Padre amado, dicen que hay que operar sus cuerdas vocales. Ponemos a nuestro hermano en tus manos, Señor. Él está creyendo tu palabra, Señor, y él está confiando en ti, Señor, que tú harás una obra en él, Señor. Toca esas cuerdas vocales, sánala, Señor, en el nombre de Jesucristo, y restáuralo completa y totalmente. Y tú seas glorificado, tú seas alabado. Concédenos ahora tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bien, venimos entonces avanzando ya un poquito en lo que hemos visto ya: el don de sabiduría, el don de ciencia, y el domingo hablamos sobre el don de fe. Gloria a Dios. Recuerden que cada uno de estos dones son dados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y vamos a entrar entonces ahora a los dones de sanidades por el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Dones de sanidades. Acuérdense que cada uno de estos dones son dados a cada miembro del cuerpo para provecho, dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor.
Amén. Entonces, vamos a ver una parte muy importante aquí, para que veamos, gloria al Señor, de lo que el profeta nos saca a relucir aquí, algo muy importante acerca del don de sanidad, o de los dones de sanidad. Gloria al Señor. Como dice aquí, dones de sanidad, o sea, no es un don, sino dones, o sea, está escrito de manera que son varios dones de sanidad. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, una de las cosas que podemos ver en la Escritura, que vemos que es para un propósito estos dones, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo y para que los miembros se interesen los unos de los otros. Y el profeta dice aquí esto, acerca de un don de sanidad. Dice él, Dios no testifica de lo que no es, sino de lo que es. Y dice él, gloria al Señor, si yo le hablo a usted acerca de un don de sanidad divina y Dios no testifica de ello, déjelo quieto, está errado. Pero si Dios testifica de ello, crean que es el don de Dios para usted. Eso es correcto. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos con una parte muy importante aquí. Este don de sanidad, según aquí lo vemos en 1 Corintios 12:9, es el don que permite actuar. Este don permite actuar en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de Dios para sanidad de enfermedades. Es un don para el bienestar del pueblo de Dios y para la proclamación del Evangelio. Será para llevar a cabo milagros de restauración de salud. Ese es el don de sanidad. No es una experiencia emocional. Tenga claro eso. Amén. No es una experiencia emocional. La sanidad divina será para llevar a cabo milagros, enfáticamente para la restauración de la salud. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos en la Escritura los casos que el Señor Jesús llevó a cabo. El Señor Jesús tuvo el ministerio de sanidad. También en su ministerio el Señor sanó enfermos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Lo vemos en la Escritura. Y fíjese que no solamente sanó enfermos, sino que habían otros dones también en operación en él. Ahora, mire lo que es este don de sanidad. Es la capacidad que Dios da para servir como intermediarios humanos. Amén. Gloria al Señor. A través de los cuales Él, Dios, se complace en sanar la enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de los medios naturales. En el griego, como en la traducción al español, dones de sanidades está en plural. Por eso algunos consideran que esto significa que existe una variedad de formas de este don. Lo vamos a ver en la Escritura. Por ejemplo, Felipe, el evangelista, dice la palabra que él sanaba cojos, sanaba paralíticos. La persona con un don de sanidad no puede manipular a Dios. Acuérdense, esto no es para controlar a Dios, es Dios tomando el control. No tiene él, esta persona con el don de sanidad, no tiene el poder de vaciar los hospitales. Amén. Él va a donde Dios lo envía. Sana a quien Dios le dice que sane. ¿Sí o no? Ahora, eso es algo que usted y yo lo podemos pensar. Si es un don de sanidad, ¿por qué no sanar a todo el mundo? Tenemos un ejemplo claro en el Señor Jesús. Aunque la palabra dice que sanaba a todos los enfermos, pero llegó un momento cuando Él entró donde había una multitud de enfermos. Allá en el estanque aquel de Betesda, ¿no? Donde yacían, dice la Escritura, multitud de personas enfermas, cojos, lisiados y cuánta gente más. Estaban esperando esta gente el movimiento del agua, porque bajaba un ángel y revolvía el agua, y el que entraba ahí
era sanado. Y dice la palabra que ya estaba un hombre que tenía 38 años en esa condición. Y llegó Jesús de Nazaret y se dirigió a uno solo. Pareciera como, no sé qué expresión podríamos utilizar, como algo que nos pudiera traer un poquito de confusión. O quizás alguien puede decir, pero hay que ver que como que había como egoísmo, ¿no? Resulta que esa es la soberanía de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios hace lo que Él quiere y Dios nada, no da cuenta de sus razones, entonces vemos este ejemplo claro y esta expresión acá. No es para ir a vaciar los hospitales, porque eso es lo que muchas veces la gente piensa. Ahora, a menos que Dios lo decida hacer, esa es otra cosa. Jesús, por ejemplo, no resucitó a todos los muertos. Los casos fueron específicos y claros y directos. Usted lo ve en la Escritura. Cuando fue a la casa de Jairo, se dirigió a quien estaba muerto. Le dijo, a ti, muchacha. Porque imagínense, si hubiera dicho muerto, levántese. Se levantan todos los muertos. Pero dijo, a ti, muchacha, te digo, levántate. De igual manera con Lázaro. Amén. De igual manera con el hijo de la viuda de Naín. Dice la palabra, lo tomó de la mano y lo levantó. Gloria a Dios. Entonces, este don, fíjese cómo opera. No puede manipular a Dios. No tiene el poder de vaciar los hospitales, a menos que Dios decida hacerlo por medio de ellos. Y a veces la enfermedad es parte del plan de Dios y Él la permite. Y de repente alguien va a hacer algo, Dios le dice, no lo haga, porque es la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos detalles son muy importantes para la operación de este don de sanidades. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el don que nos permite actuar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vemos acá, fíjese, lo que la palabra nos va a corroborar estas expresiones que podemos ver aquí. Vamos a ir aquí en el ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, aquí hay una referencia que nos da en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Está aquí Pedro dando un discurso acerca de las obras del Señor Jesucristo. El verso 22, Hechos 2. Él dijo, varón israelita, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Mire, varón aprobado de Dios entre vosotros. ¿De qué manera? En maravillas, en prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Amén. Ahí está el ministerio del Señor Jesús siendo confirmado a través de estas expresiones de Pedro el apóstol. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, tenemos aquí también una porción. Juan 14, verso 10 al 12. Él dijo, está hablando con Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces no era, fíjese, Jesús mismo
diciendo, fíjese esto, Jesús mismo nos está dando la clave aquí tan importante. Él dijo aún, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces no es el hombre sanando a nadie, para que no haya jactancia, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Es Dios todo el tiempo. Amén. Es como que alguien diga, yo tengo esto. No, usted no tiene nada. Lo que pasa es que Dios trabaja a través suyo. Amén. Aún las palabras del Señor dijo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Gloria al Señor. Ahora mire en Mateo 8, verso 16. Mateo 8 dice, y como fue tarde, verso 16, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces la Escritura nos está hablando de cómo este don operó a través del Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a ver ahora cómo este mismo don opera también a través de los discípulos, podemos ver aquí en el libro de los Hebreos, hay una expresión aquí en el capítulo 2, es en Hechos capítulo 4. Hechos 4, ahora los discípulos, los apóstoles, en su ministerio, Dios los dotó de estos dones para que ellos pudieran operarlos también. Y llegó un momento aquí en la Escritura donde estos hombres fueron amenazados, en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y ellos entonces, dice la Escritura acá, están orando. Y el verso 29 dice, de Hechos 4, y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos, que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, hay una parte muy importante que podemos ver, lo que es la constancia de un hombre o de un creyente en cuanto a Dios. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que la gente, viendo a estos hombres, a los discípulos, tanto hablar como operar estos dones, esta gente sabían, por ejemplo, para hablar lo que hablaban, decían, esta gente son gente sin letra. Y para hacer lo que estaban haciendo, tenían que haber algo que los hacía operar de ellos. Porque aquella gente les preguntó y dijeron, ¿con qué autoridad y cómo ustedes hicieron esto? Y entonces los discípulos le dieron respuesta, cómo era que lo podían hacer o cómo era que lo hacían. Y dice la Escritura que la gente, viendo la constancia de Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letra, estoy leyendo Hechos 4, verso 13, y sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban
y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba con ellos, no podían decir nada en su contra. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, ahí tenemos unos ejemplos muy importantes en la palabra, cómo estos dones pudieron operar. Más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 16. O el verso 12. Vamos a leer el verso 12. Mire cómo dice. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Y mire esto. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no estaba operando en ellos. Ahora mire lo que es esto y lo que va a traer esto. Celo en los otros religiosos o en los demás religiosos. ¿Por qué no está operando eso entre nosotros? Ese es el celo. Acuérdense que este libro de los Hechos se vuelve a repetir. Amén. Gloria al Señor. Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y estando en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora Dios en la escena completamente manifestándose y también defendiendo a sus hijos. Esto no es algo así livianamente. Esto es algo serio de parte de Dios. Amén, gloria al Señor. Por eso, cuando Dios nos está llevando a esto, y estamos poniendo unas bases para que usted sepa qué es cada uno de estos dones, cómo debe ser operado. Mire lo que además que va a producir en la iglesia un beneficio, una perfección, un alineamiento y todas estas cosas, pero afuera va a causar celos. Ahora, no nos interesa lo que causa allá afuera, nos interesa lo que causa acá adentro. Amén. Y que cause celo allá, no le tenga miedo a eso, porque siempre la gente le ha tenido celo a usted. El diablo está celoso suyo, porque usted va para donde el diablo no va. Usted va para donde el diablo fue tirado abajo. Amén, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, fíjese cómo o de qué manera opera este don de sanidad. Tiene como, podríamos decir, es como un árbol con muchas ramas. Amén. Porque fíjese, la palabra habla de la imposición de manos para sanidad. Eso es Marcos 16. Amén. Sobre los enfermos pondrá la mano y sanarán, como las señales que siguen a los creyentes. Amén. Pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les bañarán. Levantarán serpientes. Amén. Gloria al Señor. De igual manera también, fíjese, hay una sanidad que viene
por medio de la unción con el aceite. Y eso lo habla Santiago. Amén. Lo habla Santiago. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y si tuviere pecado, le serán perdonados. Amén. Ahí también opera el don de sanidad. Gloria al Señor. De igual manera, dice la palabra, más adelante en el capítulo 19 de los Hechos, verso 11, dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. ¿Quién las hacía? Dios. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Amén. Ahora mire las fases en este don de sanidad. Por eso dice la palabra dones de sanidad. Gloria al Señor. Hablamos de la imposición de manos, hablamos del aceite, y aquí estamos hablando de pañuelos y sudario. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero también hay una parte acá que quiero también hacer mención con Pedro. En el capítulo 5, capítulo 5, verso 12. Volvemos ahí otra vez. Y por mano de los apóstoles eran hechas muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y de los otros. Ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, fíjese, tantos creían, tanto era la fe en estas personas, la confianza en el Señor, y lo que Dios estaba operando a través de estos hombres. Dice la Escritura, que echaban a los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, sobre el cual se estaba manifestando este don de sanidad, a menos su sombra tocase alguno. Amén. Gloria al Señor. Y dice, y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Amén. Oración por la mano. Puesta la mano sobre los enfermos. Pañuelos, sudario, aceite. Y ahora la sombra. Vea la diversidad. Por eso le dije un árbol con muchas ramas. Toda sanidad es de Dios. Tenga claro eso. El diablo no sana a nadie. El diablo enferma. Dios es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, la imposición de manos por los creyentes, en los creyentes, el ungimiento con aceite, son dos formas en las que operan los dones de sanidad. Amén. Ahora, este don actúa única y exclusivamente por imperativo divino. Es sanidad divina. Tenga claro eso. Gloria al nombre del Señor. Es sanidad divina. Toda sanidad es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Ahora vemos otra partecita acá.
Fíjese ahora aquí. Felipe era un evangelista. En el libro de los Hechos, capítulo 8, dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente escuchaba atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles eran las señales? De muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Ahí está Felipe entonces, operando con este don de sanidad. Gloria a Dios. Así que entonces este don no manipula a Dios, es Dios trabajando con el hombre. Gloria al nombre del Señor. Ahora hay una partecita acá, queremos también mencionar. Gloria a Dios. Para la definición de este don. Por ejemplo, la palabra sanidad significa calidad de sano. Hacer que uno esté bien, cabal, completo. Don, sabemos que es dádiva, presente o regalo, gracia especial o habilidad, bondad, favor. Pero es importante que pensemos en esta palabra dones, la cual está en plural. Significa más de uno. Cuando habla de dones, es más de uno. En este caso, dones significa más de un don de sanidad. Amén. Entonces, los dones de sanidad, por tanto, son manifestaciones de la gracia de Dios, de su favor y de su bondad. Amén. Los dones de sanidad son manifestaciones del Espíritu Santo o del poder de Dios en la esfera o en el área de la enfermedad. Amén. Ahora mire, Dios ahí siempre iba directo a donde estaba el problema. Cuando aquel endemoniado, las personas endemoniadas, el Señor iba directamente a aquel demonio, a aquel espíritu inmundo, digo en una ocasión, sal fuera de él. Y el demonio tenía que salir. Ahora, estos dones fluyen del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, a través del creyente y de este a las personas que necesitan sanidad. Los dones de sanidad son dados para los necesitados. Se manifiestan a través de los creyentes. Por ello, amén, no se debe decir que cierto creyente tiene un don de sanidad. A veces la persona hace mucho énfasis en eso y empieza a enfatuarse un poco. Por eso tiene que tener el don de sabiduría para poder manejar todos los demás dones. Amén. Por eso es mejor expresar que por el Espíritu Santo, a través del creyente, se manifiesta ese don de sanidad. Por eso el profeta dijo, yo no soy un sanador, yo soy su hermano. Simplemente que un don fue ministrado a mí por un ángel. Y por medio de ese don es que usted recibe lo que recibe. Pero no era él. Y es un caso bastante controversial ver a un hombre con un tremendo don de sanidad y él enfermo de un tobillo. Amén. Y él enfermo del estómago. Y él enfermo de una alergia. Amén. Y tenía un don de sanidad. Pero no era para él, era para los demás. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, es muy importante esto,
Porque vemos aquí, fíjese, lo que el apóstol Santiago nos da en su instrucción acerca de el enfermo. El apóstol Santiago da instrucciones especiales a un grupo que podía poseer dones de sanidad. Se trataba de los ancianos. Y él dijo, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que da los dones de sanidad. Y el Espíritu Santo también puede usar a cualquier creyente. Al que Dios escoja, Dios le da. Porque la palabra dice que Dios dio dones a los hombres. Amén. Dios no es como usted y yo. Dios elige lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de este don de sanidad, acuérdense que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Toda enfermedad viene del diablo. Y el Señor lo dijo claro, el diablo viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero Él dijo, yo he venido para deshacer, para destruir toda obra del diablo. Y la sigue destruyendo y la destruirá totalmente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay una cantidad de enfermedades que fueron sanadas. Y usted puede ver en la Escritura, la cojera. Dice la Escritura, parálisis, ceguera, amén, fiebre, endemoniado, encorvado, postrado, ciego, sordo, mudo, amén, leproso. Mire cuántas cosas, cuántos casos se presentaron ante los discípulos. Amén. Entonces no hay enfermedad, dolencia o debilidad que no pueda ser sanada por Dios. Amén. El todo es, como hablamos el domingo, tener esa fe en nuestro corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, este don es el único de los 9 dones al cual en verdad se le aplica ese número, o sea, dones, o sea, varios. Cada uno de los otros dones es un don. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, sabemos que los dones de sanidad son suficientes para suplir cada necesidad. Entonces, dones significa que ciertos creyentes son usados para sanar algunas enfermedades, dolencias o debilidad. Por ejemplo, de acuerdo con Hechos 8, Felipe usado por el Espíritu Santo para sanar a paralíticos y cojos. En tiempos más recientes, otro hombre fue usado para manifestar dones de sanidad. Amén. Gloria al Señor. Vemos por allá a un profeta, Isaías, mencionamos a Isaías en estos días atrás, dándole la vía por la cual Dios iba a sanar a aquel rey, porque sea otra cosa, que ahí también tenemos que tener mucha sabiduría. Por eso le digo, es muy importante tener sabiduría, ese don de sabiduría, pedírselo a Dios, porque en algunos casos, ahora no podemos buscarle la explicación a eso, pero en algunos casos Dios quiere trabajar de una manera diferente. Como el caso de aquella dama que vino a la línea de oración y fue discernida porque su niña no había sido sanada. El asunto no estaba en la fe. El problema estaba en no tomar la medicina como se la indicó el médico. Ahora, Dios no va en contra de la ciencia. Dios se pone en contra de ella cuando ella va contra Dios. Amén. Cuando ella niega la palabra, niega el poder de Dios. Pero allí el profeta de la edad le habló a aquella madre. Le dijo, el problema está en que usted no le da la medicina a la niña
como el médico se le indicó. Si usted se la da como el médico se le indicó, la niña sanará. Amén. Y la niña sanó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí han sido sanados por la medicina? Bueno, de eso es un testimonio de eso. ¿Cuántos aquí han sido sanados al colocarle un pañuelo ungido? Alguna mano se levanta. ¿Cuántos han sido ungidos con aceite alguna vez y han sido sanados? De igual manera. ¿Y sobre cuántos se han puesto las manos y han sanado? ¿Ve la manera, las fases, cómo Dios se mueve? El asunto es experimentar cuál es la voluntad de Dios en este caso. Amén. Vemos un profeta por allá, profeta Eliseo, se muere un muchacho, el hijo de la tsunamita, ¿no? El muchacho se muere de un dolor de cabeza. Y la mujer lo acuesta sobre la cama. Y cuando llega el profeta lo unge con aceite. ¿Verdad que no? ¿Pone la mano sobre él? Tampoco. ¿Le pone una tela encima? ¿Qué hace el profeta? El profeta se acuesta encima del muchacho, mano con mano, cara con cara. Y nos dice la escritura que oró. Ahora mire las cosas raras de Dios. Amén. Aunque primero le mandó el bordón, pero aquella mujer, mire, estaba jalando tremendamente, ¿no? La fe de ella estaba jalando tremendamente desde que viniera el profeta. Y dice la palabra que aquel muchacho volvió y estornudó 7 veces. Una manera bien extraña, ¿no? De obrar. Amén. Para resucitar un muerto. Más adelante vemos el caso de un leproso que es Naamán el Sirio. Y el profeta se le dijo de este hombre con este problema. Naamán pensó que el profeta iba a venir y invocar a Dios y la lepra iba a desaparecer. Pero resulta que no hubo nada de eso, sino una orden dada por Dios. Por eso, como Jesús dijo, yo no hago nada sino que el Padre me muestra hacer. El Señor le dijo a Eliseo que le dijera a Naamán: sumérgete 7 veces en el Jordán. Una manera extraña de recibir sanidad. Si los hermanos oran, nosotros tenemos ese término ya como la única herramienta. Si el hermano me pone las manos, o yo le mando el trapito, la telita o la franela, no hay nada malo en eso. Amén. Pero mire la manera de Dios obrar. El profeta dijo que se sumerja 7 veces y sanará. Amén. Y sabemos la historia, que el hombre estaba un poco renuente hasta que por fin se sumerge 7 veces. Y cuando se levanta, dice la palabra, la 7ª vez, la piel le quedó como un niño. ¿Quién lo sanó? ¿El agua? Lo sanó Dios. Pero ese hombre tenía que obedecer al mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire las maneras, por eso le digo, hay muchas facetas. Jesús de Nazaret mismo, sanó a muchos ciegos, pero no a todos les echó barro en los ojos. Amén. A Bartimeo lo llamó, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Puso la mano y el hombre recobró la vista. Pero a este muchacho, ciego de nacimiento, dice la palabra que escupió en la tierra e hizo lodo y lo mandó a lavarse. Y cuando regresó bien. Amén. Ahora nosotros a veces queremos poner una línea, ¿no? Que Dios me sane así, así, así y así, como Naamán. Simplemente tenemos que rendirnos. ¿Cuál es la manera
manera, Señor, de tú obrar en mí. Yo creo tu palabra, tú eres mi sanador, obra como tú quieres obrar. Que si Dios manda que el que va a orar por ti, o al que Dios encomienda para darte por medio de ese don, que escupa en tierra, y que haga barro y te lo unta donde tienes el mal, ¿usted aceptaría? ¿Ah? Dígame si el mal es en la boca. Oye, ¿ah? Ahora imagínense cómo se pondría la gente allá cuando vieron a Jesús, porque la gente estaba mirando todo lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús escupir en la tierra y hacer barro y juntarle los ojos. Amén, eso, perfecto. Mire, por eso esto es amplio, ¿sabes? Es muchas ramas que hay en cuanto a la sanidad, en cuanto a los dones de sanidad. Amén. Entonces, vemos cómo Dios obra, pero simplemente queremos ver o entender o nosotros rendirnos. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿O cuál es tu manera, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi caso? Amén. Allá con Israel, me recuerda el hermano acá, ¿cuál era cómo operaba el don de sanidad para Israel? Cuando la palabra dice, no hubo en sus tribus enfermos. Amén. O sea, Dios le dio a esa gente tal salud que no hubo un enfermo. Pero llegó un momento cuando el diablo, Dios mismo permitió que entrara el enemigo a morder a aquel pueblo, las serpientes ardientes, por la desobediencia o la rebelión. Pero Dios le mandó a levantar un asta con una serpiente. Y todo era mirar y ser sano. Ahí estaba operando un don de sanidad. Porque imagínense, ser mordido por una serpiente y mirar aquella asta con aquella serpiente, era todo. Pero ahí se estaba operando también el don de fe. Y estaba el don de ciencia, porque le fue dado el conocimiento para saber que aquello era mandato de Dios. Amén. Ahora miren todas estas facetas que podemos ver hoy, porque apenas estamos entrando en esto. Gloria al nombre del Señor. Porque son las diferentes maneras como Dios puede obrar. Gloria al Señor. Cómo Dios puede sanar. Cómo Dios puede manifestar esto. Oye, el tiempo, hermano, es terrible. Ahora mire lo que dice el profeta acá. En el mensaje fe es la sustancia. Dice, le daré una pequeña historia aquí de alguien que vino para que usted pueda ver lo que es la fe. Fe es un don en sí mismo. Usted tal vez tenga una porción de ella, pero hay un don de fe. Así como cuando algunos de ustedes ungen a los enfermos y oran por ellos y tienen un resultado. Eso no es un don de sanidad. Esa es una porción de fe. Mire, pero eso no es un don directo de sanidad. Solamente hay un don directo de sanidad, solamente hay un don directo de fe, solamente hay un don directo de milagros y así sucesivamente. Lo hubo en las Escrituras, los apóstoles lo tuvieron y ellos hicieron obras poderosas, pero ese era un don de sanidad. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nos vamos de la ciudad, dice el profeta, como dice mucha gente, he notado en algunos lugares, después de marcharme de algunos de ellos, tal vez 15 o 20 dicen, el Señor me dio un don de sanidad. Dios bendiga su corazón. Algunos de ellos dicen, hermano, póngame las manos para que yo reciba el don de sanidad. Ojalá lo pudiera hacer. Ojalá. Yo haría que cada uno de ustedes pasara por aquí, por esta línea, y yo diría que no quedaría una persona enferma. Amén. Pero no es mío darlo. Eso lo da Dios. Amén. Sabemos que todo está en Cristo. Ningún hombre puede hacer las obras que Él hizo
si Dios no estuviera en él. Porque eso fue lo que aquella gente vieron. Dijeron al Señor, tú has venido de Dios por maestro, porque nadie hace lo que tú haces si no es Dios con él. Entonces, ¿qué era? Dios estaba testificando que ese era su hijo unigénito. Dios testificó de eso. Y él, fíjese, él dijo, este es mi hijo en el cual yo me complazco en morar. Jesús dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque las obras dan testimonio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si yo le hablo a usted acerca del don de sanidad, amén, y Dios no testifica de ello, déjelo quieto. Pero si Dios testifica, crea que es el don de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora mire, después que Jesús fue levantado, mucha gente vino a Jesús. Mire, mucha gente vino a Jesús que nunca fue sanada. Él oró por muchos. Y yo creo que, mire, esta expresión, quizá alguna persona la va a poner un poquito a pensar. Él dice aquí, el profeta dice, él oró por muchos, pero algunos nunca tuvieron resultado. Mire eso. Porque ellos no creían. Ellos no creían que él era el Hijo de Dios. Ellos dijeron, él se hace a sí mismo Dios. Dijeron, él perdona pecados y esa es blasfemia. Amén. Dijeron de Elías la misma cosa y dijeron de Moisés lo mismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjese, Dios siempre ha sido rechazado juntamente con sus mensajeros. Gloria a Dios. Ahora, ellos estaban en necesidades de un Salvador. Dios envió a Cristo al mundo como Salvador. Luego, después de haberse ido, muchos del pueblo amado de Dios estaban enfermos y afligidos. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio a Pedro, a los discípulos, con los dones de sanidades. Porque la gente quizás se le acabaron las esperanzas. Ahí se fue Jesús y ahora ¿quién nos va a sanar? Amén. Ahora comenzó el mismo Espíritu de Dios a trabajar con estos hombres, con Pedro y los demás. Gloria a Dios. Entonces, ellos tenían un don de Dios para ellos. Y él nunca, fíjese, Pedro quizás nunca les estrechó la mano a aquellas personas. Ellos sacaban a la gente fuera del edificio y los colocaban en las calles para que al menos su sombra pasara sobre ellos y fueran sanados. Ahora, ¿por qué? Porque ellos sabían que en Pedro estaba el don de sanidad, enviado de Dios para el pueblo. Era el don de Dios. Amén, amén. Ahora, no era Pedro el que hacía los milagros, el que hacía las sanidades. Dios estaba en Pedro. Amén. No era la sombra de Pedro, era Dios. Simplemente Dios trabajando a través de su agente. Dios está en hombres y en mujeres. El Espíritu Santo nunca cayó sobre organizaciones, Él cayó sobre hombres. Amén. Pedro era un mortal, nació en pecado y todas estas cosas, pero la gente tenía necesidad de un sanador. Así que Dios envió a Pedro a hacer esa obra específica. Amén. Pedro y los demás. Ahora, Pedro no tenía el amor que tenía Juan. Sobre Juan se derramó ese don de amor. Amén. Juan era la agencia del amor de Dios. Amén. Así que ahí estaban aquellos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Pedro, Jacobo y Juan. Fe, esperanza y amor. Amén. Pero fíjese cómo Pedro, cómo Dios vindicó a Pedro en su don o en su ministerio, que la gente se colocaba
para que al menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que eso es lo que la gente ha anhelado tener o experimentar, o que eso regrese, y regresará solamente si nos alineamos con lo que la Escritura dice. Yo sé que quizás algunas personas puedan pensar esto, que al nosotros hablar de estos dones, puedan pensar que estamos quedados, o que no tenemos suficiente luz. Pero yo creo, como digo el profeta, yo creo que los dones tienen que estar en operación en la iglesia. Amén. Aunque no nos estamos edificando sobre los dones, no es nuestro fundamento, sino la palabra. Pero los dones, dice la palabra, procurad los mejores dones. Y si la palabra me dice procurad, hay que procurarlo. Si la palabra me dice a mí que pida sabiduría, yo tengo que pedir sabiduría. Amén. Y Dios la dará sin reproche. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos arrancando aquí con este don de sanidad. Dones de sanidades. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es Dios obrando siempre a través de cada uno de estos dones. Porque como dijimos al principio de este estudio, gloria al nombre del Señor, al hablar de don espiritual, es un regalo que Dios le da a sus hijos, según el Espíritu Santo quiere, y reparte a quien Él quiere, porque ya Él los dio. Como dijo el profeta, ya usted nació con eso. Simplemente tienen que ser despertados, avivados, pero ya están ahí en usted, porque fueron dados, dice la palabra, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Dios. Ahora, ¿qué don tiene usted? Usted lo sabrá. Y a medida que vamos estudiando estos dones, usted se va a dar cuenta qué don Dios le dio. Y usted tiene que entrar y ponerlo en operación. Así que ríndase a la mano del Señor, pídale a Dios su gracia, y Dios sin duda se moverá. Porque lo da, o Dios nos lo dio, para que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdese de esto, que esta difusión de los dones del Espíritu caracteriza la nueva dispensación predicha por el profeta Joel. Joel 2. Lea el libro de Joel para que usted vea cómo está ahí, clarita, todas las cosas que Dios prometió para este tiempo. Dice la Escritura, la restauración de todas las cosas, y entre ellas están los dones. Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Continuamos el viernes con la ayuda del Señor, pidiéndole a Dios pues que nos siga ayudando y nos siga dando sabiduría de Él. Amén. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor. Esperamos y confiamos, Padre amado, que tú nos seguirás ayudando y nos seguirás dando palabra con confianza en nuestra boca, para que cada día podamos hacer notoria esta verdad tan importante. Ayúdanos, Señor, Padre amado, que cada uno de estos dones que han sido repartidos en este cuerpo de creyentes aquí, oh Dios amado, y en los lugares, Señor, donde puedan escucharnos, Padre amado, a través de la red, Padre, que cada uno de ellos sea despertado, sea avivado, Señor, para que entre en función, oh Dios amado, para el beneficio del cuerpo de Jesucristo. Te damos gloria y te damos alabanza, porque para siempre es tu misericordia. Creemos y confiamos, Señor amado, que estamos en la hora cuando, Dios amado, están siendo restauradas todas las cosas que tú anunciaste por la boca de los profetas que han sido del siglo, y ahora a nosotros nos ha tocado el privilegio, la bendición, Señor, de poder, oh Dios, vivir en este tiempo para ser, oh Dios amado, receptáculos de todo esto prometido para nosotros. Guárdanos al regresar a casa, que tu cuidado y protección
sea con nosotros y que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.